El mundo del automóvil es un sector que está en constante cambio. Y un ejemplo de ello es que a lo largo de estos últimos meses la venta de vehículos eléctricos se ha disparado considerablemente. Y esto se debe a dos razones. La primera, la instalación de más puntos de recarga en la vía pública, lo que facilita el uso de este tipo de coches. Y la segunda, porque las administraciones públicas están cerrando el centro de las grandes ciudades a vehículos con etiqueta C y etiqueta Eco. Por tanto, la única alternativa real a este tipo de restricciones es el uso de un coche con etiqueta cero emisiones. Y claro, tenemos también vehículos de hidrógeno y vehículos híbridos enchufables, pero al fin y al cabo el hidrógeno todavía no tiene la infraestructura para poderse mantener y los vehículos híbridos enchufables, cuando se agota la batería, te toca usar el motor de gasolina. Por tanto, los vehículos eléctricos siguen siendo una de las alternativas que más crecimiento tienen a día de hoy. Y Hyundai lo sabe. La marca surcoreana lanzó el año pasado un restyling de sus superventas, el Hyundai Kona eléctrico. Y hoy vamos a probarlo en la versión más prestacional, la versión de 204 caballos, 64 kWh de batería y, ojo, una autonomía homologada en ciclo WLTP de nada menos que 484 kilómetros, que ya os garantizo que son totalmente reales. Además, para más INRI, vamos a probarlo en su acabado tope de gama, el acabado Style. Hyundai es consciente de que el Kona eléctrico es un superventas, y por ello hay un refrán que dice: si algo funciona, no lo toques o cámbialo lo justo y necesario para mantenerlo actualizado. Y esto último es lo que ha hecho Hyundai con el Kona eléctrico. En esta generación han cambiado detalles estéticos exclusivamente que hacen que el Kona mantenga una apariencia actualizada, y lo cierto es que lo cumple perfectamente. Un claro ejemplo de ello es el frontal del coche, que ha cambiado totalmente con respecto a la generación anterior. En la generación precedente teníamos una parrilla dividida en tres secciones iguales, y seguimos manteniendo en el mismo lado el puerto de carga de tipo CCS Combo. En este caso la parrilla es totalmente plana y da una sensación de coche limpio, ¿no? De coche elegante, y eso solo se consigue con unas líneas muy finas y muy largas, y en este caso el Kona eléctrico lo cumple a la perfección. La parrilla es completamente cerrada como en cualquier coche eléctrico, ya que no necesita refrigerar un motor de combustión. Es más, seguimos manteniendo las dos zonas separadas de la parrilla. En la zona superior tenemos las luces de posición de tecnología LED que se intercambian con los intermitentes, y en la zona intermedia tenemos faros de tecnología LED, que sí, no son matriciales y hay que regularlos en altura, pero oye, alumbran muy bien. Lo cierto es que por la noche son muy buenos aliados. Estos faros están disponibles en el acabado Tecno y en el acabado Style. Dicho esto, aquí abajo, en los laterales del paragolpes, encontramos entradas de aire totalmente verdaderas, no son falsas como en algunos SUV, para que el coche vaya más aplomado y así también ayudar a los frenos, o mejor dicho, al sistema de frenado, a refrigerarse. Aunque lo cierto es que no lo necesita, porque con la frenada regenerativa es más que suficiente, como veremos a lo largo del vídeo. Dicho esto, el frontal, como podéis ver, es completamente nuevo. ¿Pero qué más cambia con respecto a la generación anterior? Venga, acompáñame y te lo voy mostrando. Este restyling no cambia con respecto a la generación anterior en lo referente a la vista lateral, pero sí que lo hace en la versión eléctrica con respecto a la versión híbrida convencional. En este caso, en la versión eléctrica encontramos unos protectores de los pasos de rueda en el mismo color que la carrocería y la zona de protección de las puertas también en el color de la carrocería y en chapa, no en el tedioso plástico como viene en la gran mayoría de SUV. En este caso, al ser la versión eléctrica,
De serie viene un color azul muy chillón, que a mí no me disgusta, pero habrá gente que no lo prefiera tan llamativo. En este caso Hyundai ofrece 12 colores diferentes para personalizar el Kona eléctrico. Este es el Dark Night Grey, es decir, es un color opcional que cuesta 500 euros. A mí me gusta mucho porque es un color muy discretito que hace del Kona un coche más interesante aún. En este caso, las llantas son específicas de la versión eléctrica, y lo son por dos razones. La primera, porque alberga unos neumáticos Michelin Primacy 4 exclusivos para vehículos eléctricos en medidas 215/55 R17. Y la segunda, porque son llantas prácticamente cerradas, y eso se hace así para mejorar la eficiencia aerodinámica y por tanto conseguir algún kilómetro extra. Y es que en un vehículo eléctrico cada kilómetro cuenta. En la vista trasera son dos los cambios estéticos con respecto a la generación anterior. El primero de ellos es el paragolpes inferior, y el segundo es la firma lumínica de los nuevos pilotos traseros, que por cierto, estos son algo más deportivos que en la generación anterior, y lo cierto es que le quedan muy bien, sobre todo al Hyundai Kona N, un coche que tenemos previsto probar y que muy pronto lo tendréis en el canal. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría mencionar con vosotros de este nuevo paragolpes inferior, y es que desde mi punto de vista no cubre a nivel de altura todo lo que debería de cubrir de un coche. Y es que cuando he visto otro Hyundai Kona de esta generación, ya sea en ciudad o en autovía o en carreteras secundarias, a según qué distancias parecía que estaba viendo todos los bajos del coche. Así que en ese sentido, a nivel estético, no es que me termine de convencer, pero es una opinión personal. Dicho esto, vamos a ver el interior, porque hay un pequeño detalle estético que hace que el coche parezca mucho más moderno. Acompáñame. El interior de este restyling del Hyundai Kona eléctrico es prácticamente idéntico al de la generación anterior y solo cambia en un pequeño detalle, en el cuadro de instrumentos, que en este caso pasa a ser completamente digital, con un tamaño de 10,2 pulgadas, y es el cuadro de instrumentos que ya hemos visto en otros modelos de la marca surcoreana, como el Hyundai i20, el Hyundai Tucson o el Hyundai Bayon, entre otros muchos. Este cuadro de instrumentos, por supuesto, está adaptado al ser un vehículo eléctrico, y en lugar de un cuentarevoluciones encontramos un potenciómetro, con la zona Eco, con la zona Power y con la zona Church. Dicho esto, el cuadro de instrumentos es muy sencillo y solo varía sus grafismos si cambiamos los modos de conducción, si seleccionamos el Eco, el Sport o el normal, y solo lo hace cambiando su gama de colores, nada más. En lo referente a la información, muestra la información precisa y necesaria para la conducción, como es la información de viaje, la información acumulada o la información tras recarga. También incluye las asistencias a la conducción o algunos detalles como las indicaciones del navegador, entre otras muchas. Y por supuesto, también muestra la velocidad y la autonomía restante, si no, vaya cuadro de instrumentos. Dicho esto, estamos ante el acabado tope de gama, el acabado Style, y por tanto encontramos elementos como un head-up display que se proyecta sobre un cristal de metacrilato, que en este caso la información que muestra es muy buena porque encontramos si está conduciendo o no el coche, si tenemos activo o no el control de crucero adaptativo, si estamos leyendo el carril o no lo estamos leyendo con la cámara que hay situada tras el espejo, si hay un vehículo o no en el ángulo muerto, también te lo muestra ahí en el head-up display, también te muestra la velocidad actual y la última señal leída. Así que en este punto en concreto he de decir que ese head-up display es de los más completos que hay en el segmento de los B-Sub. Dicho esto, el acabado Style añade techo solar, que sí es practicable pero no es completo, ya que solo está en la parte delantera del vehículo. Además encontramos asientos eléctricos en la parte delantera, que son de cuero y tela, y lo cierto es que recogen bastante bien el cuerpo, no son para nada incómodos. En lo referente al sistema multimedia encontramos una pantalla de 10,25 pulgadas que viene de serie desde el acabado Tecno. En el caso del acabado Max encontramos una pantalla de 8 pulgadas. Esta pantalla funciona muy bien, es muy rápida, cambia rápidamente de menú, y lo cierto es que las configuraciones que muestra son muy precisas, y he de admitir que
podría estar mejor, ¿no? Podría tener algún detalle, como por ejemplo Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, pero en este caso solo lo tenemos por cable. También hemos de mencionar que como este es un vehículo eléctrico, tiene el menú para vehículos eléctricos, en el que se muestra la información de la batería, la gestión de la carga o incluso los ajustes para el sistema eléctrico. Otro detalle que me gusta es que hayan mantenido la climatización independiente fuera de la pantalla, aunque eso sí, para nuestra desgracia, el climatizador es monozona. Bueno, lo cierto es que en un habitáculo tan pequeño como es este en lo referente a tamaño, no es necesario más, y una sola zona para regular la temperatura del interior es más que suficiente. Encontramos aquí un cargador inalámbrico, una toma USB de tipo A, el selector de marchas, que por cierto es mediante botonería como en la generación anterior, el freno de mano y los botones para los asientos calefactables, el volante calefactable, los modos de conducción, el auto hold y para activar la cámara trasera. Un detalle curioso porque esta cámara permite dos modos de visualización, el convencional y uno más cerca del vehículo contrario para poderte pegar más a él sin dañar ninguna de las dos carrocerías. Dicho esto, encontramos aquí en el lado izquierdo la regulación en altura de los faros LED, la regulación en intensidad del tacómetro, los sensores de parking delanteros y traseros, encontramos el botón para encender o apagar el head-up display, para la programación de la carga y por supuesto para activar o desactivar el control de tracción. En lo referente a confort encontramos el ángulo muerto en los espejos y son abatibles eléctricamente y de forma automática tras el cierre del vehículo. Como veis es un interior que está muy bien construido, lo único que bueno, se abusa un poquito del plástico duro. Pero ojo, no quiere decir que sea malo porque la calidad de construcción es muy buena y en prácticamente 637 kilómetros que le hemos hecho desde el martes hasta hoy sábado, no hemos escuchado en ningún momento un solo crujir del plástico. Las plazas traseras de este Kona eléctrico son unas de las mejores plazas traseras que hay en el segmento de los suburbanos. En este caso, fijaros que yo mido más de 1,80 m y estoy totalmente apoyado contra el respaldo y todavía tengo de distancia al techo prácticamente 3 dedos. O sea que en ese sentido el coche es bastante alto para poder albergar, al menos en altura y por el momento, 2 adultos. Pero ahora me diréis, ¿y la distancia con los asientos delanteros? Pues mirad, he regulado el asiento del conductor a mi 1,80 m y el asiento del pasajero igual, a 1,80 m. En este caso me sobra con respecto al asiento del conductor 2 dedos. Así que también se puede decir que hay espacio para las rodillas. Y tenemos un pequeño espacio para poder meter los pies debajo del asiento. Pero claro, ¿qué pasa aquí? Pues pasa una cosa, y es que la banqueta está baja para poder tener altura libre al techo. Y pasa también que la banqueta es corta para que no te des con el asiento delantero. Entonces estás forzando un poquito más las rodillas porque tienes que llevar la pierna algo más alta de lo habitual, porque el suelo no puede estar más bajo ya que va en el suelo del coche, en el piso del coche va la batería. Por tanto, atrás es algo incómodo para personas altas en cierta manera, pero no por altura ni por distancia a las plazas traseras, sino más bien por la posición que te obliga a hacer la altura de la banqueta y la altura del suelo. Porque claro, te obliga a hacer una L muy cerrada que te obliga a forzar las rodillas, pero nada del otro mundo. La ventaja de estas plazas traseras es que al menos en este acabado style son calefactables, al menos las laterales. Como gadgets tecnológicos encontramos únicamente una toma de tipo USB-A ahí en la consola central. Y ahora me preguntaréis, ¿qué tal la plaza trasera? Pues mirad, la plaza trasera se puede considerar de emergencia. ¿Por qué digo esto? Porque pasar a la plaza trasera ya es algo complicado, al menos para una persona de mi estatura. Una vez sentados aquí te das cuenta de que vas más incómodo. ¿Por qué? Porque la altura de la banqueta es superior a la de las plazas laterales.
Por tanto, estás golpeando constantemente con el techo. Al menos, repito, para mi 1,80 m. Y ya estoy forzando las piernas a darme contra el asiento delantero. Entonces, claro, se puede considerar que esta plaza central es para un uso exclusivo de emergencia o para llevar a alguien de un punto A a un punto B y no durante mucho tiempo. Por tanto, se podría decir que el Hyundai Kona admite 4 adultos sin ningún problema y 5 para un uso muy puntual. El maletero del Hyundai Kona eléctrico he de admitir que no está mal y que está en la medida del segmento. Como veis, es de apertura manual. Bueno, un detalle, en vez de que sea eléctrico y cueste más, bueno, pues lo ponen manual. Dicho esto, el maletero tiene 332 litros de capacidad, ampliables a 1114 si abatimos las plazas posteriores. En este caso se abaten en proporciones 60-40. Dicho esto, como podéis observar, es un maletero normalito que tiene muy buena boca de carga tanto en altura como en anchura. Tenemos dos dobles fondos, el primero de ellos es un corcho dividido en secciones, está bastante bien aprovechado, y luego si quitamos este protector de corcho encontramos ya el doble fondo auténtico, donde podemos guardar por ejemplo los cables de carga o el kit reparapinchazos, ya que aquí no cabe una rueda de repuesto de tipo galleta y por supuesto menos una convencional. Dicho esto, este es un coche válido para 4 personas, es un coche que puede viajar debido a su autonomía, así que ahora os voy a contar qué motorizaciones puede montar y ya nos ponemos a conducirlo. Venga, al lío. El hecho de que un vehículo eléctrico esté basado en otro de combustión implica detalles como estos, que en el lugar donde va el motor de gasolina o diésel, va el motor eléctrico y por tanto sobra mucho espacio. Esto se solventa, por ejemplo, haciendo una plataforma exclusiva para vehículos eléctricos y ganando espacio al habitáculo para quitárselo al motor, ya que un motor eléctrico no requiere de tanto espacio como uno de combustión convencional. Dicho esto, Hyundai apuesta firmemente por dos motorizaciones, una de acceso con 136 caballos y 305 kilómetros de autonomía homologada con una batería de 39,2 kWh de capacidad y otra mucho más potente y capaz de 204 caballos y 484 kilómetros de autonomía homologada. Esta última cuenta con una batería de 64 kWh de capacidad. Este primer motor de 136 caballos está asociado exclusivamente al acabado Max o al acabado Tecno, mientras que el motor de 204 caballos está asociado al acabado Tecno y al acabado Style. ¿Este coche ha mejorado con respecto a la generación anterior? Pues a nivel dinámico yo creo que no. Sigue siendo el mismo coche, un coche súper cómodo, sobre todo en ciudad, donde la suspensión hace un trabajo exquisito y donde no vamos a notar prácticamente ninguna irregularidad. Sigue siendo un coche muy dinámico, vayas por donde vayas, circules por donde circules, y sigue siendo un coche con una dirección muy ágil y además con una dirección que permite maniobrar prácticamente en cualquier circunstancia. Así que en ese sentido podemos decir que el Kona sigue siendo un Kona en todos los aspectos. Sigue siendo un coche confortable, un coche ágil y un coche muy maniobrable. Elementos que le vuelven un coche ideal para circular por la ciudad. A eso hay que añadir que este Kona tiene 3 niveles de retención y se manejan mediante estas 2 levas que van situadas en el volante del coche, no van situadas en la columna de dirección. En este caso, también podemos seleccionar un modo automático. Ese modo automático hace que con el radar frontal que hay bajo el paragolpes inferior podamos regular la intensidad
de esos modos de retención de forma totalmente automática. De manera que, imaginaros, como ahora os mostraré, que vamos por autovía y no tenemos a nadie delante. Pues entonces el modo va a ponerse en modo vela, sin retención alguna, y si algún coche se nos pone delante y nos obliga a reducir la velocidad, lo que va a hacer es poner el nivel de retención correspondiente para no tener que pisar el freno. Así que en ese sentido, chapó. Mirad, ahora vamos en ciudad, acabo de poner el nivel 0 de retención, yo suelto y el coche se mantiene por inercias. Sin embargo, podemos incluso mantener la leva izquierda, como habéis podido ver, para incluso detener el vehículo. Cosa que, bueno, no me gusta demasiado, pero bueno, está ahí y hay que mencionarlo. Yo prefiero pisar el freno. También sirve la leva izquierda, por supuesto, para aumentar el nivel de retención. Así que en este sentido, el Kona cumple perfectamente, porque nos permite incluso hacer una conducción muy eficiente, ya sea en autovías o en carreteras secundarias o incluso en ciudad, ya que con los niveles de retención podemos jugar sin ningún problema con las distancias y, por supuesto, ganando kilómetros al marcador. Ahora que hemos salido a autovía, he de mencionar que el Kona es exactamente igual de cómodo en ciudad, en carretera secundaria y en autovía. Es un coche que, fijaros el aislamiento acústico que tiene. Se oye muy poquito el exterior. Y eso principalmente se debe también a que no hay un motor de combustión delante que estemos escuchando de forma permanente. Entonces, claro, al ser un coche completamente silencioso, si ya de por sí está bien aislado, pues ya el aislamiento acústico es prácticamente impecable. ¿Habéis escuchado esos sonidos que acaba de emitir el coche? Eso, el primero significa que hay un radar. Y el segundo, que ya lo hemos pasado. El ding dong, como las puertas del Corte Inglés, pues igual. Significa que ya has pasado esa puerta, que ya has pasado el radar y ya no tienes por qué preocuparte. Volviendo al tema de las sensaciones a la hora de conducir este coche, es un coche que en ningún momento te va a transmitir sensación de inseguridad. Es un coche que en todo momento te va a transmitir sensación de seguridad. En ningún momento te va a dar una falsa sensación de que se te ha ido el coche de las manos. Jamás. Porque es un coche con un comportamiento muy noble y muy seguro. Ahora, por ejemplo, en autovía, esta que es la versión Style, cuenta con control de crucero adaptativo con 4 niveles de distancia y cuenta también con seguimiento de carril. Eso incluye asistente de salida de carril y asistente de mantenimiento en el carril, ¿vale? El coche es capaz de mantenerse dentro del carril por el que se está circulando y además es capaz de mantener la distancia con el coche de delante. A eso, por supuesto, hay que sumarle que tiene ángulo muerto y que tiene también, por ejemplo, mirad, todo lo que lleva este coche. Aquí en vehículo tenemos seguridad delantera, es decir, la frenada de emergencia, tenemos el aviso de atención al conductor, seguridad de carril, ángulo muerto, asistente de aparcamiento, que no dejan de ser sensores de parking con la cámara trasera, y tenemos, por supuesto, aquí la recuperación inteligente, que es lo que os he mencionado, de que podemos poner en los modos de retención en modo automático, ¿vale? Luego tenemos para controlar el head-up display y para controlar pues el cuadro de instrumentos, que incluso podemos poner nosotros el tema que nosotros queramos. En este caso, bueno, pues podemos personalizarlo con los modos de conducción, o si lo quitamos, fijaros que incluso podemos tener cubos, ¿vale? Tenemos tema A, que es el tema del modo normal, el tema B, el modo deportivo, el tema C, el modo eco, y luego tenemos los cubos. Eso es todo lo que permite el cuadro de instrumentos. Volviendo a las sensaciones de conducción, este es un coche que en todo momento demuestra la suavidad de marcha y es un coche muy eficiente en todos los sentidos. ¿A qué me refiero con que es un coche eficiente? Pues sencillo, es un coche que consume poco. Tiene una batería de 64 kWh de capacidad, pero es una batería
que está en la media, sin embargo consigue sacar más autonomía que alguno de sus rivales con la misma batería. ¿Esto debido a qué? Me preguntaréis. Muy sencillo, a que es un coche que al consumir poco, pues con poca batería consigue más kilómetros. Fijaros que yo he recorrido desde el martes que me lo dieron 643,4 kilómetros. Bien, pues he hecho un consumo medio de 13,7 kilómetros, por debajo del consumo homologado. Esto me ha permitido obtener la autonomía máxima homologada en ciclo mixto, 484 kilómetros. Es más, yo he conseguido sacar en ciclo mixto casi 510 kilómetros de autonomía. Ahora me preguntaréis, ¿qué se saca en autovías y qué se saca en ciudad? Pues sencillo. En ciudad, y aprovechando, fijaros que yo por ejemplo ahora estoy en una curva, me voy a incorporar a la autovía, estoy jugando con las levas. Si tú juegas mucho con los niveles de retención, en ciudad puedes rondar sin ningún problema los 600 kilómetros, vamos, con mucha facilidad. Y en autovía, si, por ejemplo, aquí es la M40, ¿vale? El límite es 100. Yo ya he cogido esa velocidad. He puesto el modo de retención 0, ¿vale? Vamos a decirlo de esa manera. Sin retención. Entonces, yo ahora llevo puesto el seguimiento de carril, que no tiene por qué conectarse junto con el control de crucero. Y entonces, yo controlo los pedales y le he dicho al coche, vale, no retengas, por inercias. De esta manera, vale, no regeneras energía, pero tampoco la gastas. Entonces, si tú llevas el coche a pedal y aprovechas cuestas, aprovechas inercias, aprovechas frenadas, en autovía estás rondando sin ningún problema más de 450 kilómetros. Te podría decir que entre los 450 y los 490, ¿vale? En función de tu forma de conducir y de la forma de la orografía del terreno, mejor dicho. Entonces, claro, si tenemos en cuenta esto, es uno de los automóviles eléctricos del segmento de los suburbanos, más capaces en lo referente a autonomía y consumos. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en cargar? Pues fácil y sencillo. Este coche tarda en cargar, depende de dónde lo conectes. Posee un cargador de a bordo para corriente alterna de 10,5 kilovatios de potencia. Esto permite cargar en una toma de 11 kilovatios el coche prácticamente en unas 10 horas, más o menos. Ahora bien, eso es porque del 80 al 100% la potencia de carga baja para proteger la batería. Y el cargador de a bordo de corriente continua es de 100 kilovatios de potencia. Por tanto, del 0 al 80% en un cargador de 100 kilovatios podemos cargar la batería en tan solo 47 minutos aproximadamente. Ahora, la realidad no es esa. La realidad es que la gran mayoría de cargadores de carretera son de 50 kilovatios de potencia. Por tanto, ese tiempo prácticamente se dobla, porque la infraestructura de carga todavía no está preparada en la gran mayoría de casos para ofrecer ese nivel de potencia. Ahora bien, los precios. Mirad, este coche con el acabado Max y el motor de acceso de 136 caballos está rondando los 25.000 euros sin ningún tipo de descuento ni plan MOVES. Sin embargo, esta unidad en concreto, la 204 caballos con batería de 64 kilovatios y el acabado Style, que viene súper equipado, estamos hablando de un PVP de 35.000 euros. Bueno, y hasta aquí el final de la videoprueba del Hyundai Kona 100% eléctrico. Un coche que sin ninguna duda va a seguir siendo un superventas y que a día de hoy sigue siendo todo un referente en la movilidad eléctrica. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Si todavía no lo has hecho, ¿a qué estás esperando?
Dale a la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Y aquí te dejo todas nuestras redes sociales. Me alegro de estar una semana más con todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros y hasta la próxima. ¡Chao!